Muy buenas tardes. Era nada más para saber si me dicen allá que le entro y no está el micrófono, pero ya, finalmente, gracias, muy amables. Bien, entonces ya me puse de acuerdo con el doctor Cuenca, entonces vamos a escuchar las preguntas de las sedes: Matamoros, Reynosa, Aztlán, Reynosa, Rode, Vallehermoso y Tlaxcala. Si ustedes me dan la señal allá en la cabina para escucharlas. En principio, doctor Cuenca, usted nos está escuchando, ¿verdad? Perfectamente. Bien, entonces escuchamos a las sedes. Empecemos por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la sede de Matamoros. Por favor, colegas de Matamoros, sus preguntas, por favor. Mi espíritu positivista me hace ver que no tienen preguntas. Pasamos a la siguiente. ¿Escuchó? Muy bien, ya están ahí compañeros de Matamoros. Sí, yo no escuchaba. Okay. Sí, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, maestro Ricardo Cuenca. Nosotros somos de la sede Matamoros. Nuestra pregunta es la siguiente. ¿Existe alguna estrategia por parte del Estado para reducir la brecha existente entre el número de universidades públicas y el número de universidades privadas? Esa sería nuestra primera pregunta. La segunda pregunta. ¿Si han pensado en alguna medida para incrementar el número de profesores con grado de doctor en las universidades públicas? ¿Y qué organismos regulan estos estudios de posgrado? Esas serían nuestras dos preguntas por parte de Matamoros. Muy amable, gracias. Bien, entonces, Universidad Autónoma en Reynosa, Aztlán. Adelante, Reynosa. Buenas tardes. Reynosa, adelante, por favor. Habla Reynosa Rode. Buenas tardes. Tenemos las siguientes preguntas. Una de ellas dice lo siguiente. ¿Se ha reflejado en la economía peruana un bienestar por el incremento en la formación de profesionistas o un mayor beneficio de los sectores menos favorecidos del país? Bien, registrada su pregunta. La siguiente. La segunda pregunta dice lo siguiente. Como una estrategia de desarrollo educativo, ¿existen programas de becas por parte del Estado o empresas para los universitarios o aspirantes a la educación superior? Y dentro de este esquema, ¿hay un seguimiento de egresados dentro y fuera del país para estas escuelas de educación superior? Rode, gracias. Bien, seguimos con Vallehermoso. Preguntas de Vallehermoso, por favor. Bueno, Vallehermoso. Ok. Nuestras preguntas serían: ¿cuáles son los requerimientos mínimos para que una universidad sea aprobada por la Superintendencia de Regulación Universitaria? La segunda pregunta: ¿las universidades tienen alguna política para apoyar a los estudiantes de sectores desafavorecidos para seguir estudiando? Esas serían nuestras preguntas. Gracias, Vallehermoso. Ahora nos regresamos a Tampico. Bien, adelante. Buenas
Buenas tardes desde Tampico. Le paso el micrófono aquí al doctor para que haga unas preguntas. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los compañeros en todas las sedes de Tampico, Tamaulipas, y en especial al doctor Ricardo Cuenca. Las preguntas que tenemos son las siguientes, son dos. ¿Cuál es la eficiencia terminal en la educación superior pública en la República de Perú? Y la segunda pregunta sería, ¿cuáles fueron los indicadores que se tomaron en cuenta para dejar fuera a los 13 universidades del sistema educativo superior de acuerdo a la plática dada? Gracias. Muy bien, entonces ahora seguimos con la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Blanca Azucena Peralta Angón, desde la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Un gran saludo. Estamos en la sede de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano y nuestras preguntas son las siguientes. ¿Qué impacto ha tenido para y en las políticas de educación superior del Perú el desplazamiento de venezolanos hacia territorio peruano? ¿Y qué medidas ha tomado el Ministerio de Educación en materia de cobertura de educación superior a este sector de población migrante? La siguiente, ¿cuál es la oferta educativa? ¿Cuáles son las áreas de estudio que mayor demanda de educación superior existen en Perú? Y tenemos una última, ¿existe un programa para incrementar el ingreso de mujeres indígenas y asegurar su egreso? Muchas gracias y felicidades a todos. Muy amable, gracias. Muy bien, doctor Cuenca, pues menudo paquete de preguntas. Se quiere organizar, las contesta como usted considere conveniente, doctor. Adelante. Sí. Bueno, muchas gracias por sus preguntas. Todas son muy retadoras, además. A ver, primero empiezo probablemente por el final para poder agrupar. Efectivamente, el Perú, luego de Colombia, es el país con más recepción de migrantes venezolanos, y esto ha generado una rápida, no sé si tan rápida, pero digamos una rápida reacción de parte del Estado peruano, que empezó con un conjunto de normas para la educación básica y tener normas especiales para que ningún niño, niña o ningún adolescente venezolano quede fuera del sistema educativo, cualquiera sea su calidad migratoria. Digamos, se han incorporado o se están incorporando al sistema de salud a partir de una serie de convalidaciones de sus grados. Entonces, se ha tomado acción, tenemos casi 900.000, en general, migrantes venezolanos formal e informalmente en el país, y entonces, sin duda, había que tener una reacción más o menos rápida. Felizmente la ha tenido, no sé todavía no hay información de cómo ha avanzado esto, pero sin embargo se ha tomado nota. Lo asocio también en esta última pregunta con la idea es más de una, la idea de qué se está haciendo para incorporar personas tradicionalmente excluidas del sistema universitario, y hay como dos estrategias, una del Estado claramente, que tiene que ver con el crecimiento del programa de becas. Como probablemente ustedes saben, la literatura registra como dos grandes modelos de becas, unas becas llamadas de excelencia, que digamos, cuyo indicador principal y más importante es la certificación de competencias académicas, pero hay otro paquete de becas que se inicia en América Latina hacia finales de los años 90, que tienen que ver con estas becas llamadas de inclusión, es decir, cuya característica más importante
para poder acceder a la beca no es necesariamente una condición de competencia académica de excelencia, porque está dirigido justamente a aquellas personas que vienen de poblaciones indígenas, en el caso de Brasil, con muchas becas para afrobrasileños, que casi siempre son personas que vienen de condiciones de pobreza y por lo tanto probablemente su escolaridad ha sido baja, y entonces el caso peruano ha enfatizado el número de becas que sube permanentemente en términos de ofrecer becas de este tipo de inclusión, es decir, tratar de hacer un acceso diferenciado, tratar de hacer algún tipo de retención. El programa de becas, por ejemplo, para población indígena en las universidades en el país viene acompañado de un proceso de tutoría, porque lo que se ha aprendido con las becas de inclusión es que no solo se trata de tener políticas de acceso, sino de acompañamiento a los estudiantes, porque hay una alta probabilidad de deserción a lo largo de la carrera si es que no tienen una compañía mucho más cercana, ¿no? Entonces hay un paquete de programa de becas importante en el país que está trabajando el tema de inclusión. El otro paquete de preguntas tiene que ver un poco con las carreras y con los docentes. Y allí hay dos cosas interesantes. Primero, que a partir de este proceso de licenciamiento que empezó en el año 2016, a finales del 2015, voy a ver si puedo conseguir rápidamente los datos, ha habido un avance importante en el nombramiento o la búsqueda de poder obtener mayores grados en los profesores. Y entonces, si me permiten un segundo, porque este dato lo trabajé, se dieron los colegas de SUNEDU hace unos días. Un segundo. Aquí está. Ha habido como un incremento de casi un 15%, estimulando a profesores que habían terminado, por ejemplo, el doctorado y que no habían sacado el grado, que les faltaba, digamos, el trabajo de tesis, y en estos casi 3 años han logrado incrementar, sobre todo en el grado de las universidades públicas, crecer de este 10% del 2015 a un 16%. Entonces hay unos estímulos que, sobre todo por las universidades públicas, que vienen con este paquete que acompañó la ley. Probablemente no lo mencioné, la ley eligió a las 12 universidades públicas más emblemáticas del territorio nacional para tener un presupuesto extra que ayude a poder licenciar a estas universidades. En cuanto a las carreras, hay, digamos, como doble entrada, ¿no? Hay una de las carreras estas emergentes que casi siempre por periodos, una época fueron las ciencias de la computación, hace poco la gastronomía, que se volvió carrera universitaria o con rango universitario, pero digamos, son como boom de carreras. El gran paquete de la administración de empresas, administración de negocios, sigue teniendo un número importante de matrícula, y luego las carreras tradicionales como derecho, medicina, que es más o menos el panorama de lo que pasa en la región. La relación con la eficiencia terminal y las tasas de retorno y la idea de la relación entre la economía y la formación es un tema bien interesante que no está, creo yo, del todo abordado. Hay colegas economistas que están trabajando más directamente ese tema, pero lo cierto es que no hay un vínculo tan directo, porque las carreras, que son además las carreras, por supuesto, con un número mayor de matrículas, son aquellas carreras que también tienen una saturación alta en el mercado. Mostraba yo algunos indicadores, por ejemplo, de subempleo profesional, tiene que ver un poco con esta idea de
oferta de algunas de las carreras. Y si uno mira también la población económicamente activa que está ocupada, que está trabajando en ese momento, digamos, hay una especie de círculo perverso, porque no necesariamente el paso universitario, los retornos de la inversión por el paso universitario están ofreciendo todo. Y les quiero poner un caso que además sirve para ilustrar, creo, alguna de las preguntas. Hace 1 año y medio terminó un estudio con 2 estudios de caso con universidades de bajo costo. Una de universidad de muy bajo costo en una de las regiones amazónicas del país y una en Lima. Y en la región amazónica había una sensación, por supuesto falsa, que los estudiantes sabían que la universidad no era de calidad suficiente, pero lo que les interesaba era tener un certificado, porque con ese certificado podían acceder a mejores préstamos bancarios para poner un negocio. Y esto, que se repetía en varias de las entrevistas que hicimos con los estudiantes de esta universidad, terminó de alguna manera mostrándonos el camino para poder indagar que efectivamente, aun cuando el banco o los bancos en general no solicitan como requisito un título universitario para obtener un préstamo, el préstamo tiene que ver con la capacidad de endeudamiento de la persona, se ha construido este imaginario en el que probablemente la idea falsa de tener estudios superiores para ser autoempleado tiene este conjunto de condiciones credencialistas. Entonces, no hay exactamente una relación directa. Por supuesto, las tasas de retorno y la incorporación a mercados laborales y en economías formales de universidades de élite, sean públicas o privadas, sí está mostrado, y por supuesto los retornos son mejores que en el caso de las universidades que de los institutos, pero digamos esto es la proporción menor. El gran grupo de universidades que terminan siendo universidades sobre todo privadas, societarias, de bajo costo, termina siendo muy difícil establecer esa relación. Estoy dejando para el final estrategias de brechas entre universidades públicas y privadas. Es una muy buena pregunta. Aún no hay, digamos, una política clara que tiene que ver con el incremento de universidades públicas. Como les decía, hay una ley de moratoria, no se están creando ningún tipo de universidad, sea pública o privada, pero lo que se está empezando a discutir en el país es si es que en las públicas que existen el presupuesto debería incrementarse aún más para poder atraer más estudiantes y tener unos cupos mayores para poder hacer contraste al tema de la privada. Ahora, y esto ya es una opinión personal, yo he estudiado mucho la privatización de la educación a nivel básico y ahora quiero empezar el tema universitario. El peso simbólico es muy fuerte todavía entre los estudiantes, y aun cuando saben que hay algunas universidades públicas que son de calidad, hay todavía una especie de imaginario construido alrededor de la calidad per se de la oferta privada, que por supuesto es muy desigual, porque hay universidades privadas de muy alto prestigio y desempeño y producción académica, como también la hay públicas, pero la mayoría de estas privadas no lo son, y entonces ahí hay un asunto simbólico que es bien difícil de combatir solo con la idea de ampliar la oferta pública, ¿no? Seguimiento de egresados solamente es por universidades. En el momento en que se instale el sistema de aseguramiento de calidad de forma completa, yo sospecho que habrá, o espero, más que sospecho, que haya por parte del Estado algunos incentivos para hacer un seguimiento de egresados mucho más grande. Como sabemos, los sistemas de seguimiento, las estrategias y mecanismos de seguimiento de egresados suelen ser caros, sobre todo cuando hay universidades con una población muy grande, pero digamos está planificado, aún no está como política de Estado implementada, y algunas universidades lo hacen de forma individual. Y quiero terminar con la pregunta que
las preguntas que también se han ido repitiendo, que tienen que ver con estas condiciones básicas de calidad. A ver, va a ser difícil determinar cuáles son todas, digamos, porque son alrededor de, para no equivocarme, voy a decirles cuántas son exactamente, cuántos indicadores son. Espérenme un segundo. Exactamente son 56 indicadores de condiciones básicas de calidad que están agrupados en paquetes que tienen que ver con, por ejemplo, todas la primera condición que tiene que ver con la existencia de objetivos académicos, grados y títulos para otorgar planes de estudios correspondientes, como una primera, digamos, razón. Ahí tiene que ver también con oferta, la otra condición es la oferta educativa que sea compatible con instrumentos de planeamiento, cuestiones de infraestructura básica en las universidades, es decir, en los diagnósticos que se hicieron antes de la ley, había, por ejemplo, universidades que ofrecían una carrera de ciencias de la salud, como medicina o enfermería, y que, por ejemplo, no tenían laboratorios, y entonces eso es lo que se revisa, ¿no? Si tienen líneas de investigación desarrolladas, si tienen un grupo de profesores de planta mínimamente contratados, calificados con por lo menos el 25% trabajando a tiempo completo, y si tienen algunos servicios adicionales como servicios de salud o servicios sociales o psicopedagógicos para los estudiantes, verificación de los servicios educacionales complementarios que les mencionaba, existencia de mecanismos de medición o inserción laboral o bolsas de trabajo por parte de las universidades para los estudiantes, y por supuesto unas condiciones de transparencia de las universidades, porque los sistemas privados en teoría, las privadas sin fines de lucro, por supuesto tienen que reinvertir si es que tienen alguna utilidad, y en el caso de las privadas con fines de lucro pueden tener una porción de distribución de utilidades, pero la otra tiene que ser reinvertida. Entonces estamos ante una situación de necesidad de transparencia. Entonces, de estos 56, las universidades, de las 13 universidades que no se han licenciado es porque no han podido mostrar esas 13 condiciones básicas, ¿no? En estos últimos años, y es por eso que le dan un plazo máximo de 2 años para cerrar. Entonces, sinceramente son condiciones básicas, muy básicas, ¿no? Y probablemente ninguna de estas califica para ser ni siquiera el nivel más bajo de un indicador de acreditación, pero era la manera como el Estado peruano resolvió, creo que de alguna manera más rápida, el poder ordenar esta oferta, ¿no? No sé, probablemente ustedes tienen el conocimiento, pero en el caso ecuatoriano, luego de un proceso de evaluación, 14 universidades fueron cerradas, y eso necesita como un aval político muy fuerte. El presidente Correa en ese momento tenía arriba de los 70% de aprobación y era como más fácil manejar la situación política también. En el caso peruano era imposible que eso suceda, y entonces se generó todo este proceso, que además pareciera ser un proceso en el que se está acompañando a algunas universidades para poder hacerlo. Hay unas universidades que han tenido que hacer inversiones, cerrar programas, cerrar filiales en algunos otros lugares que no cumplían con las condiciones, y eso ha ordenado de alguna u otra manera. En todo caso, la información más exacta está en la página de la SUNEDU, por si necesitan revisar con detalle cada uno de los indicadores. Creo que esos eran los paquetes de preguntas. Espero no haber dejado ninguna fuera. Sí. Muy bien. Soy de nuevo Imanol Ordorica. Ricardo, vamos a tomar
algunas preguntas aquí de las personas que están en el auditorio, en la forma presencial, asistiendo al curso aquí en el Instituto de Investigaciones Económicas, en donde quiero señalar que mi colega, yo soy miembro de este instituto, Boris Marañón, es quien nos puso en contacto contigo afortunadamente para que pudieras impartir esta presentación. Entonces probablemente has estado por aquí, a lo mejor has conocido el instituto, si tu cercanía con Boris es grande. Entonces vamos a dar paso a una ronda de 3 o 4 preguntas, y a mí me gustaría hacerte después de estas una pregunta que abriera una reflexión, a lo mejor para un intercambio ahora mismo y también hacia el futuro sobre temas comunes de la universidad en América Latina. Entonces damos paso a las preguntas aquí en el auditorio del Instituto de Investigaciones Económicas. Sí. Y buenas tardes, Juan Úrsul, Facultad de Ingeniería. Mi pregunta es en torno a qué tipo de autonomía tienen las universidades públicas en Perú respecto al tipo de autonomía que tienen en México, y cuál es, digamos, su obligación de rendir cuentas, si es frente al Ejecutivo peruano o frente a el legislativo peruano. Sería mi pregunta. Buenas tardes, Ana Solano de Trabajo Social. ¿Alguna información o datos sobre las 4 universidades interculturales que hay en Perú? Gracias. Buenas tardes, Salvador Díaz Cuevas de Educación Media Superior. ¿Cuál es cuál es la estructura económica de Perú y cómo la educación pública y de otra manera cómo la educación privada buscan responder a esa estructura económica en términos al menos grandes del sector primario, secundario, terciario, ¿no? Y luego entonces el tipo de carreras que hay, si se diferencia en la educación privada con respecto al tipo de carreras que haya en la educación pública. Nada agradable. Buenas tardes, Alejandra Arellano de Pedagogía de la FES Aragón, para preguntar si, digamos, la presencia de estudiantes indígenas o de políticas educativas que incluyan a estudiantes indígenas han estado vinculados con otras políticas o con otros cambios en el Perú, en cuanto a la inclusión justamente de la población indígena en el país. Y si esta presencia de estudiantes indígenas en nivel superior tiene el mismo porcentaje o hay una distinción, digamos, entre la educación pública y la educación privada, si se encuentran en todas estas universidades. Gracias. Hay una última pregunta aquí, ¿sí? Tomás Bautista de Cuaet. En términos de la privatización de la educación superior en Perú, ¿qué implicación tiene
la educación a distancia en el país. Tenemos las preguntas correspondientes a las personas aquí en el auditorio de investigaciones económicas y damos oportunidad al doctor Cuenca para que responda este nuevo paquete, también bastante denso de preguntas. Adelante, por favor. Muchas gracias, Imanol. Aprovecho además la oportunidad para saludarte y decirte que ha sido un referente muy importante para mis lecturas en el tema de educación superior, así que me da mucho gusto poder estar ahora conversando contigo, aunque sea de forma virtual. A ver, empiezo más o menos en orden. Felizmente la ley universitaria nueva, porque eso fue una pelea que dimos en varios sentidos, respeta la autonomía académica, económica y administrativa de las universidades, es decir, la ley no vulnera esta idea de autonomía, pero lo que sí hace, como decía en la presentación, es tratar de colocar algunas ideas respecto a esta idea de responsabilidad. Y lo que se ha hecho es decirle, por ejemplo, dos asuntos que creo que son ilustrativos. Uno primero, que en el marco de estas condiciones básicas de calidad, si uno quiere proponer una nueva carrera, una universidad quiere proponer una nueva carrera, no solo tiene que demostrar que es posible que estas condiciones básicas, cuenta con esas condiciones básicas para implementar la carrera, sino que tiene que venir acompañados de algunos asuntos posteriores al egreso, es decir, tener un estudio de mercado que contribuya, si es una carrera específica, a saber que los egresados van a tener alguna opción de trabajo o de inserción en el mercado laboral, como uno de los indicadores para evaluar la creación de nuevas carreras. Pero aquello que sucede dentro de la universidad es absoluta responsabilidad de la universidad en nombre de su autonomía. En cuanto a la rendición de cuentas, lo que hay es como un sistema mixto. Al legislativo no le rinde cuentas al ejecutivo, pero no directamente a la presidencia o al Ministerio de Educación, sino a los organismos autónomos del Estado peruano. Por ejemplo, la Superintendencia Tributaria, en el caso de las privadas, al Instituto de Defensa de los Consumidores, y en el caso de las públicas, sí directamente a los organismos del Ejecutivo, al Ministerio de Educación, ahora con la nueva ley, y al Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene que ver con el manejo y la transparencia de sus cuentas. Es por eso que dentro de las condiciones básicas de calidad están incorporados los temas de rendición de cuentas y de manejo transparente de los fondos. En un segundo momento, por lo menos en la planificación que se tiene, no sé si se logrará, se está esperando que además haya un incentivo para rendiciones de cuentas aún más exhaustivos, asociados a beneficios por la acreditación. Y entonces se está jugando desde un punto de vista económico con esta idea de incentivos para generar más rendición de cuentas. Pero en cuestiones tradicionales de la autonomía se sigue manteniendo la vieja y entrañable autonomía universitaria. Voy a juntar lo de las universidades interculturales con la población indígena. La población indígena, como mostré, no participa directamente de la matrícula universitaria, más bien es un número bastante pequeño. Y se ubica como en dos escenarios. Uno primero es que la mayoría está en las universidades públicas, sobre todo en las universidades públicas en las regiones, casi siempre por contribuciones de programas específicos de la cooperación internacional que van acompañando el ingreso de la población indígena a la universidad, y en un segundo nivel con los programas de becas del propio Estado que trata de hacer estas políticas de acceso diferenciado. Hay otro paquete de jóvenes, estos sí ubicados todos en el tema de becas del Estado, que están en algunas universidades privadas,
que es un sistema de beca particular en el que lo que se hace, por ejemplo, dirigido a futuros maestros de educación intercultural bilingüe, que participan en algunos programas de universidades privadas, que son las que ofrecen ese tipo de carreras y por lo tanto están ubicadas en la oferta privada. Entonces están como distribuidos. La mayor parte está en la oferta pública, en las universidades públicas, más o menos casi el 60%, y el 40% de las universidades privadas, grosso modo, el dato exacto no lo tengo en este momento. ¿Por qué digo esto? Porque las universidades interculturales en el Perú, que efectivamente son 4, en estricto solo una de ellas es la que está funcionando, digamos, a tiempo completo, ofreciendo la carrera de educación intercultural bilingüe. Las demás, la otra carrera que es ingeniería, en la Universidad Intercultural de la Amazonía Peruana, la UNIA, se termina teniendo muy poca población indígena estudiando. Las otras 3 universidades, una de ellas era originalmente una filial de la Universidad del Cusco, en la Universidad de Quillabamba, que sigue funcionando como filial hasta el momento porque están en pleno proceso de transformación a universidad intercultural. Y las otras 2, una en el norte y una en el centro. La del centro tiene el plan completo. El proyecto es muy interesante, fue muy participativo, pero las organizaciones indígenas han tenido un conjunto de conflictos y esto ha impedido que ya empiece a operar directamente con estudiantes. Y la última, que está en el norte, en la zona de Cajamarca, casi en la frontera con la provincia cercana a la frontera con el Ecuador, todavía no está funcionando, es decir, están más o menos en papel. ¿Cuál es el problema con estas universidades? Nosotros visitamos mucho la UNIA, ya han restringido en aquello que ya se sabía que era trabajar los temas, las carreras de educación, y eso de ahí no ha sido totalmente atractivo para la población indígena y entonces su población es mucho menor. No han podido ofrecer otro tipo de carreras con enfoque intercultural y por varias razones que sería larguísimo de discutir ahora. Hay ejemplos ya en Bolivia con la Unibol y en los problemas que han tenido para implementar algunas actividades. Bueno, en México hay mucho estudio sobre la Universidad Indígena Veracruzana. Yo mismo estuve en Chiapas alguna vez visitando algunas de las universidades, pero digamos, la situación en el caso peruano es que estas universidades que han sido estimuladas por el Estado y no han sido, digamos, promovidas en la categoría desde las organizaciones indígenas, tienen serios problemas a la hora de actuar. En algunos casos, por insuficiencia de estudiantes, como en el caso de la UNIA, y en otros casos porque todavía no ha empezado a operar por cuestiones internas. El Perú tiene digamos, su fuerza laboral en el sector terciario, seguido por el secundario, y como siempre en los países, por lo menos latinoamericanos o los del sur, el nivel primario todavía es menor. Entonces las carreras están asociadas más o menos al tema de servicios y es por eso que la idea de la administración de empresas sigue siendo una de las carreras emblemáticas en términos de concentración de la matrícula, ¿no? Y eso me lleva a esta idea de diferenciación de las públicas y las privadas, es decir, las públicas siguen teniendo esa vieja tradición del Estado docente y todavía hacen muchos esfuerzos en mantener carreras de humanidades o de ciencias sociales o de artes frente a las privadas que tienen como salvo las privadas antiguas, digamos las asociativas, las nuevas universidades privadas con fines de lucro, lo que tienen son carreras muy vinculadas al mercado y a la idea, por lo menos, de suministrar de profesionales al sector terciario y secundario de la economía peruana, ¿no? Y eso me lleva al último punto que tiene que ver con el tema de la privatización. En el caso peruano sucedió una cosa interesante y particular con el proceso, con la oferta privada de la educación, y es que no se privatizó el sistema educativo, ni básico ni superior. Lo que se hizo fue estimular la creación de un sistema paralelo a ello, a diferencia, por ejemplo, de lo que pudo haber pasado con Chile, en donde sí se privatizó el sistema en general.
Lo que sucedió en el Perú fue tratar de estimular a partir de un conjunto de incentivos para que la oferta privada crezca y pueda suplir de alguna u otra manera el tema del déficit de la oferta pública. Entonces, acá hay mucha discusión, incluso conceptual, respecto a los procesos de privatización. Acá en el Perú tenemos unas discusiones con algunos colegas muy interesantes al respecto. Pero digamos, la idea de privatización por defecto, que es lo que la teoría desarrolla diciendo que es una presión que viene desde desde la demanda para poder, y el Estado no puede responder a ello, y entonces por eso estimula la oferta privada, en el caso peruano, desde mi punto de vista, se comparte con una idea de que hubo una apuesta clara en el año 92 porque esto sea así, y por eso que se estimuló con un conjunto de normas y de incentivos para poder hacerlo. Entonces, en ese proceso, la opción de la universidad privada, sobre todo de bajo costo, no ha sido la educación a distancia. De hecho, ahora también está muy regulada con la nueva ley universitaria, para tratar de limpiar la buena de la mala educación a distancia, y lo que se hizo fue dos. Tema interesante, pero las primeras reacciones e hipótesis son que, lejos de tener educación a distancia, como eso incluye parte de una inversión importante, o por lo menos más importante, que no estaban dispuestas a hacer las universidades de bajo costo, era pasar dos fenómenos: o las universidades grandes con fines de lucro creadas hacia finales de los 90 y principios de los 2000 le salía mucho más barato poner filiales en varias de las regiones antes que ofrecer programas a distancia. Y las universidades de bajo costo más pequeñas, que atendían a poblaciones muy chiquitas, terminaban, digamos, también optando por instalarse en territorios muy pequeños antes que tener educación a distancia. Entonces, el nivel de desarrollo de educación a distancia ha sido muy relativo. Creo que, aunque no tengo el dato, me animo a decir que respecto inclusive a otros países de la región está mucho más bajo, pero creo que de alguna manera es producto de este proceso particular de crecimiento de la oferta privada. Pero en todo caso, Tomás, le prometo más adelante poder mirar un poco más de lo que pasó con esto, la relación de educación a distancia y privatización, porque me parece un gran tema. Y eso creo que me parece. Sí. Sí, Ricardo, gracias. La verdad es que tomaste y ordenaste muy bien las preguntas, las agrupaste, creo que están contestadas todas las que se hicieron en la sala. Todavía me dicen, y te advierto que hay unas más que llegan por YouTube y que te vamos a transmitir, pero mientras me las pasan, yo quería plantearte este tema. Hablaste de la responsabilidad social de la universidad, de cómo recuperar dos temas: la academización de la universidad y la responsabilidad de la universidad. Se ve esto como un tema muy complejo en un sistema casi tripartita, una tercera parte de instituciones de lucro cuya responsabilidad social se vuelve muy compleja, una tercera parte de universidades privadas de más larga tradición, donde supongo que hay una variedad, y luego las universidades públicas que vienen, o sea, que varias de ellas tuvieron o fueron protagonistas centrales en el siglo pasado de uno de los movimientos más fuertes de reforma universitaria después de Córdoba, ¿no? Con Mariátegui y Yaya de la Torre y todo ese proceso, ¿no? ¿Qué tan viable ves? Lo mencionaste como de pasada, esa especie como de recordovización
moderna o contemporánea de la universidad pública, y con ello recuperación de la centralidad de la universidad pública en la construcción del Perú, ¿no? Termino nada más señalando un país con crisis sistemáticas del sistema político, válgase la redundancia, de las personas en el ejecutivo, de los partidos políticos, en donde parece que no hay un espacio para un debate de la sociedad y su futuro más que la propia universidad. Entiendo que con la historia de Sendero Luminoso y todo vinculación con la universidad, volver a pensar hoy en esa centralidad de la universidad pública, con un enorme compromiso social y con una repolitización, se vuelve un tema complicado. ¿Lo ves como algo posible? ¿Está en el escenario? El APRA que está hoy, digamos, como dominante, está abierto a es un partido que emerge de la reforma universitaria, ¿está hoy planteándose objetivos en esa dirección? Acá tenemos como para una hora. Bueno, da 2 o 3 brochazos y nos seguimos luego ya como proyecto para seguir colaborando. Ajá. A ver, es un asunto absolutamente fascinante lo que planteas, Imanol, porque, a ver, lo respondería como en 2 líneas. Una primera es que la vieja idea de expansión universitaria se fue transformando poco a poco hasta esta idea de responsabilidad social que tienen ahora las universidades. Entonces, sobre todo las privadas, que cercanas a la idea de responsabilidad social empresarial, terminan pensando que su vínculo con la sociedad es un vínculo que tiene que ver con la retribución que la universidad puede darle a la sociedad de alguna u otra manera. Pero eso termina siendo efectivamente esta idea medio tripartita con estas universidades sin fines de lucro, de vieja data, que digamos han ido poco a poco teniendo mayor participación en la vida social del país. Y entonces estamos ante una trampa, creo, porque esta trampa significa que si la idea de expansión se traduce en esta idea de responsabilidad social, lo que de todas maneras estaría quedando afuera sería la posibilidad de hacer una discusión política o de la dimensión política de la expansión en la vieja idea cordobista de expansión. Y entonces creemos que porque la responsabilidad social viene casi acompañada, por lo menos en el caso peruano, de una idea de prescindir de la discusión política. Entonces estaríamos ante una especie de trampa. ¿Por qué? Porque, como muy bien lo dice, la situación política de Perú cada vez es más precaria en términos de reflexión. Efectivamente, el APRA y Víctor Raúl Haya de la Torre y la fundación en el 23 de la Universidad Popular González Prada formó parte de una riquísima vida política en la que la universidad se asociaba a la política en el más amplio sentido de la palabra. Pero es verdad también que con la llegada de Mariátegui y la Universidad Popular González Prada, esta idea de formar ciudadanos políticos se transforma en la idea de formar políticos partidarios que ayuden a alimentar los 2 primeros partidos de masas de principios del siglo XX que tuvo el Perú, que fue el APRA y el Partido Socialista. Entonces, esa idea de la participación de la universidad en la vida política se diluye cada vez más por varias razones. Una de ellas es obviamente la precariedad política, la desafección de los peruanos por la política cada vez es mayor, más aún cuando ahora los últimos presidentes han tenido o están teniendo finales terribles. Fujimori está preso, Alan García suicidado, Alejandro Toledo preso en Estados Unidos, y los otros 2 presidentes con acusaciones. Entonces la desafección de la política
es como el escenario perfecto para despolitizar la idea de esta recordovización de la universidad pública en ese sentido. Sin embargo, hemos intentado colocar una discusión respecto a esto que también dije muy rápidamente, a través de cómo es posible discutir si es que nuevamente la universidad no tiene un rol en la formación de ciudadanos que traten de hacer una democracia más fortalecida, de mejor calidad que la que tenemos ahora. Los sistemas, esta idea de formación ciudadana, insisto, fue atribuida como responsabilidad casi directa a la educación básica, pero a todas luces eso es insuficiente. Cuando uno mira los indicadores de calidad de la democracia en el Perú, pero en general en el resto de América Latina, nos damos cuenta que estamos frente a un problema de calidad, cualquiera sea la forma en que se mida, y entonces la pregunta que casi, desde mi punto de vista, sale de forma natural, es cómo la universidad, que ha estado pendiente de cómo formo profesionales para poder dinamizar una economía, ha ido dejando de lado un poco esta formación, y si es que hay forma de recuperarla o no, que podría ser una salida para vincular nuevamente la política con la universidad, porque la vía de la responsabilidad de la expansión creo que no, ¿no? La responsabilidad social per se quiere estar desprovista de política, y la vieja idea de política asociada al ejercicio político con la universidad probablemente es tiempo pasado y no se recuperará. Entonces creo que la salida de pensar la democracia y la ciudadanía desde las universidades puede ser un camino, por lo menos en el Perú. Estamos intentando generar una discusión al respecto. El hecho de volver a tener estudios generales para que las humanidades y las artes formen parte de las carreras, incluso duras como la ingeniería, en una onda medio marcanúa, pensando que eso es lo que va a generar capacidad crítica, reflexión y por lo tanto tratar de buscar mayores convivencias o mejor convivencia, ¿no? Entonces, eso, creo que por ahí podría imaginar esta idea de volver a imaginarse este vínculo con la sociedad, este vínculo con el Estado, esta responsabilidad de la universidad como institución de la sociedad, ya no a través de la responsabilidad social necesariamente, no tampoco sobre la idea del vínculo más cercano con la política, pero sí con esta idea de imaginarse una posibilidad para formar ciudadanos, para fortalecer la democracia, para imaginarse una universidad mucho más activa en ese sentido. Pues muy bueno. Te vamos a pasar entonces ahora no sé cuántas preguntas de estudiantes que las envían por YouTube, que están adscritos al curso en distintos lugares. Sí. Y con este paquete te prometemos que ya te vamos a dejar libre. Gracias, Ricardo. Feliz. Estamos rompiendo récord ahora en el YouTube, entonces poco a poquito, entonces hay que darle atención a estos jóvenes. Otra vez de nuevo nuestro colega de España, Salamanca, que ahorita le agregamos ¿cuántas horas? 7, 9 horas, entonces está en plena madrugada conectado. Fernando, pues un saludo, felicidades, muchas gracias al ponente. Adriana Piña de Nayarit, muchas felicidades, que le ha sacado muchísimas dudas que tenía respecto al sistema, te lo agradece. Muchas de las preguntas ya las has ido contestando, así que ya no repetiré. Sin embargo, habría aquí ¿por qué no hay un CINEACE para las escuelas públicas? ¿O existe esa posibilidad? ¿Por qué CINEACE para las privadas y no seguramente para las públicas podrían operar? La ley que modula la carrera docente no está interviniendo en contra de la autonomía. Pues básicamente esas dos, hay otras muchas, pero creo que en general ya han sido contestadas. Serían esas dos. Gracias. Perfecto. A ver, el sistema nacional, el actual sistema nacional de acreditación es para la oferta pública y privada, no es solo para la privada.
Lo que pasa es que las públicas tardan un poco más de hacerlo, en tanto no han podido, digamos, tener todos los fondos necesarios para poder ponerse al día con los temas de acreditación. Pero el sistema es para ambos, ¿no? Y respecto a la carrera docente, todavía no hay una carrera docente, ¿no es cierto? Es más, creo que está tardando mucho el Estado peruano en establecer una nueva carrera docente. Así que no habría posibilidad de decir si es que efectivamente está vulnerando o no la autonomía. La propuesta de ley es una propuesta de ley del 2017. Parece ser, he escuchado algunos anuncios que se va a volver a poner en discusión. El tema es que la relación en política en el país en este momento es muy complicada, ¿no es cierto? El presidente de la República ha pedido un adelanto de elecciones para que se vaya él y todo el Congreso, un año antes de lo que estaba previsto, y esto hace que las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso y el Legislativo sean muy tensas. Yo creo que probablemente no va a poder salir la ley de carrera docente, pero en la versión del 2017 no le encuentro personalmente alguna vulnerabilidad respecto a la autonomía. Al contrario, creo que termina siendo un poco más cargada el tema meritocrático, que es un poco el que está de moda en general para las carreras docentes, tanto de la básica como de la superior, aún en el caso mexicano, en medio de la discusión sobre el servicio profesional docente y su eliminación ahora, ¿no? Entonces está como más cargada hacia eso. No hay todavía una carrera. Yo dudo que haya una carrera, por lo menos en el corto plazo. Tardaron un poco en hacerla y ahora creo que se está pagando las consecuencias por esta demora, porque la situación política no creo que sea la más favorable como para implementar o sacar adelante algunos temas. Lo mismo que con la nueva ley de acreditación que se necesita, o la creación del viceministerio o Secretaría de Educación Superior. El contexto no es así, que vamos a tener que esperar o un año si se adelantan elecciones, o hasta el 21, año que celebramos nuestro bicentenario de independencia, para ver si efectivamente se pueden poner en marcha algunos otros temas, ¿no? Mientras tanto, la agenda de investigación sobre estos asuntos creo que sigue. Muy bien, pues doctor Ricardo Cuenca, queremos agradecerte una magnífica exposición con una enorme cantidad de datos y de información presentada de manera muy sistemática, pero no solo datos e información, sino hilos conductores para una comprensión desde fuera de las tendencias y tensiones principales del sistema de educación superior en Perú, con una gran actualidad sobre los retos que están enfrentando, que en muchos casos no son diferentes a los del resto de las universidades de América Latina, como pudo verse en los debates de la Conferencia Regional de Educación Superior que se celebró el año pasado en vistas del centenario de la Reforma de Córdoba. Ha sido para todos y todas nosotras, un enorme gusto y una suerte tenerte como ponente para la sesión del día de hoy. Has generado inquietudes, preguntas, reflexiones sobre diversos temas, y esperamos que no sea de ninguna manera la última vez, y que podamos continuar el intercambio sobre distintos aspectos de la educación superior en América Latina. Bienvenido a México por esta vía en esta ocasión. Muchas gracias, y creo que todos en las diferentes sedes te lo agradecen, nos lo han hecho llegar aquí, y te envían una felicitación, lo mismo que nosotros aquí en el auditorio. Y te deseamos una buena noche y un buen fin de semana. Gracias, Ricardo. Hasta pronto.
Muchas gracias, Imanol. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Como dije al principio, para mí es un honor participar y haber participado en alguna de las actividades de la UNAM, que es un referente para la región. Qué bueno que hayan quedado preguntas. A mí también me han quedado. Creo que los investigadores vivimos de hacernos preguntas permanentemente. Y nada, les deseo que el próximo 16 de septiembre festejen mucho a México y ya nos encontraremos en algún momento por allá. Muchas gracias.